Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Juntos una mañana más compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien rogamos bendiga su palabra y nos permita que su amado Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión al escuchar el mensaje preparado para hoy titulado La oración del fariseo y del publicano. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 10, que dice: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno de ellos se consideraba santo y fue al templo para alabarse delante de Dios y de los hombres. El otro se consideraba pecador y fue al templo para confesar su pecado delante de Dios, para suplicar su misericordia y obtener el perdón. Para los fariseos, asistir a la hora de la oración por la mañana y por la tarde, así como a los otros servicios del templo, era un acto de mérito que tenía el propósito de ganar el favor de Dios y la aprobación de los hombres. Acerca de los actos religiosos celebrados con este fin, el Hijo del Altísimo dijo: ya tienen su recompensa. Un espíritu de verdadera humildad ante Dios y nuestros prójimos es una de las mejores evidencias de conversión. En ese tiempo, el fariseo representaba el más alto nivel de religiosidad judía. Por otra parte, el publicano representaba el nivel más bajo de la escala social judía. Es posible que el fariseo se hubiera apartado a cierta distancia de los otros adoradores reunidos en los atrios del templo, como si hubiera sido demasiado bueno para juntarse con ellos aún en la oración. La gente común estaba lejos de alcanzar la elevada norma de justicia propia del fariseo. Siempre es peligroso determinar la medida de nuestra justicia comparándonos con nuestros prójimos, no importa cuál sea el estado de ellos. En notable contraste con la actitud del fariseo, Pablo se consideró como el primero de los pecadores. El fariseo pasó a enumerar las virtudes de las cuales se enorgullecía especialmente, virtudes que sin duda consideraba que le comprarían la salvación. Según los fariseos, si una persona hacía suficientes actos meritorios, podía cancelar su deuda de malas acciones. Los fariseos se enorgullecían de ayunar, más de lo que requería la ley y de ser más escrupulosos en sus diezmos de lo que demandaba la ley. Parecían creer que a Dios le agradaba que ellos hicieran ese esfuerzo adicional, voluntario, más allá de lo que requería el deber. El publicano probablemente estaba lejos del fariseo y de los demás adoradores porque sabía que todos lo miraban mal. Los demás no se sentirían alegres de tener que estar cerca de un publicano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Padre bendito, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La actitud del recaudador de impuestos testificaba de la sinceridad de sus palabras y daba una vívida expresión de su sentimiento de pequeñez. Se sentía indigno aún de orar, pero la comprensión de su necesidad lo impulsaba a hacer. La primera condición para ser aceptado por Dios es sentir la necesidad, tener la convicción de que sin la misericordia divina estaríamos completamente perdidos. En contraste con el fariseo, el publicano sin duda pensó en muchos pecados y sabía que los había practicado. Pensó en las virtudes y sabía que no poseía ninguna de ellas. Como el apóstol Pablo se sentía pecador, que necesitaba desesperadamente la gracia divina. La misericordia es un aspecto del amor divino, aspecto que no se había manifestado y que por lo tanto no podía haberse conocido plenamente hasta que el pecado entró en el universo. La misericordia es la expresión del amor divino manifestado a quienes no lo merecen. El fariseo se consideraba muy superior a los demás. El publicano se consideraba muy inferior a los otros. El fariseo creía que era justo,
pero Dios no lo consideraba así. El publicano se sentía pecador, y este reconocimiento abrió el camino para que Dios lo declarara sin pecado, un pecador justificado por la misericordia divina. La diferencia estaba en la actitud de los dos para consigo mismos y para con Dios. El fariseo se descalificó a sí mismo de modo que no pudo recibir la misericordia y la gracia de Dios. Su engreimiento cerró la puerta de su corazón a las ricas corrientes del amor divino que produjeron gozo y paz en el publicano. La oración del fariseo no podía ser aceptada por Dios porque no estaba acompañada por el incienso de los méritos del Hijo del Altísimo. El origen de la lucha entre el orgullo y la humildad se encuentra en la raíz misma del conflicto entre el bien y el mal. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.